Campo Estelar. Cuando son las 11:12 de la mañana, hora local de Caracas, Venezuela, ya eso en Campo Estelar, los astros para ti. Les recordamos que pueden suscribirse al canal de YouTube de Eres Radio y ver la transmisión totalmente en vivo y en directo. Arrancamos nuestro primer segmento del día, como lo es Conociendo la Luna del Día, en donde vamos a saber en qué signo anda la luna para aprovechar las energías lunares a nuestro favor, siempre con buenas vibras para todos ustedes. Comenzamos con que la luna se encuentra en el signo de Escorpio, es decir, en mi signo, yo que soy Escorpio ascendente, Escorpio, la luna me va a pegar un poco más de lo normal. ¡Qué peligro! Así es. Así que bueno, los escorpiones, atentos a lo que vayan a hacer el día de hoy. Este signo del elemento agua tiene dos planetas regentes que son Marte y Plutón. ¿Y qué nos recomiendan hacer cuando la luna se pasea por el signo de Escorpio? Para eliminar vicios y desintoxicarnos. Es decir, que si a usted le gusta fumar, le gusta comer muchos dulces, le gusta beber bebidas espirituosas, es ideal empezar a eliminar esos tipos de vicios. Así es, esto sin alusiones personales. Además, también es buen momento para cerrar ciclos, es decir, perdonar, terminar un trabajo, una relación, algo que terminemos una situación. Empezar una nueva es también recomendable hacerlo. Dicen que no es bueno operarse en esta luna. Cuando hablamos de salud, nos dicen que no es bueno realizarse intervenciones quirúrgicas porque pueden haber complicaciones y además evitar tengan que ver con los órganos reproductores, tanto femeninos como masculinos. Es bueno hacer rituales de limpieza, una limpieza de péndulo con sal marina, terapias holísticas que nos ayuden a eliminar todas las negativas de nuestro entorno. Además, en el amor se activará la sensualidad, la sexualidad, la pasión y el deseo. Si su pareja se encuentra más cariñosa, hoy es porque la luna está en Escorpio y le va a pedir eso que usted está pensando en este momento. Porque Escorpio está relacionado con la sexualidad, el sexo, además de la muerte, no solamente tiene que ser física, sino con cambios y transformaciones. Este fin de semana nos acompañará la energía de la luna en Sagitario. Por lo tanto, yo vine preparada con los chistes que me piden los oyentes, mis amistades, me etiquetan, mi repertorio de chistes ha ido creciendo. Entonces, antes de comenzar a hablar de la luna en Sagitario para este fin de semana, voy con el primero. ¿Están preparados? ¿Listos para escucharlo? Bien. El chiste estelar nos dice lo siguiente. Hay chistes pero tan cortos que antes de empezar a contarlos ya se terminaron. Vale reírse. Pueden comentar en mis redes qué tal les pareció el chiste de hoy.
Nos vamos a la mejor música que nos tiene el radio. Les recordamos a los que nos están viendo en vivo por YouTube que va a estar en silencio por derecho de autor, para poder verla a través de la página web www.nsradio.net y la aplicación. Estamos de regreso a las 11:21 de la mañana, hora local de Caracas, Venezuela, en Campo Estelar con nuestro segmento Conociendo la Luna del Día. Quedamos en la luna en Sagitario para este fin de semana. Y otro chistecito antes de dar las recomendaciones. Esto va dedicado a nuestro compañero Javier de Pedal a Pedal.
Si los zombies se deshacen con el pasar del tiempo, ¿son biodegradables? Allí se los dejo. Espero que les haya gustado. La luna en Sagitario, este signo del elemento fuego, está regido por Júpiter, el benefactor, el planeta de la expresión y del optimismo. Su planeta regente es Júpiter. Es Júpiter. Las palabras claves son alegría e independencia. ¿Qué se recomienda hacer cuando la luna está en Sagitario? Es buen tiempo para realizar viajes al exterior, ambiente excelente para hacer fiestas, divertirse y contar chistes. Ya lo hice, conté 2. Nos pueden conseguir en mis cuentas personales, Adriscorpio y Adriscorpio 17. Perfecto para salir de la rutina, tendremos un espíritu aventurero, más confianza en nosotros mismos, tendremos contacto con lo espiritual, estaremos filosóficos, desearemos ver la vida de otra manera totalmente distinta. También es ideal para realizar deportes extremos. Así nos tendremos a la luna este fin de semana en Sagitario. Perfecta para pasarla diferente, divertirnos sanamente. También hay que añadir esta información que el día lunes 20 de junio estará la luna llena en Sagitario. Saben que cuando la luna está llena estamos un poco alborotados. También se recomienda no operarse cuando la luna está llena por los niveles de la sangre. La gente está un poco más sensible de lo normal. Por eso, pues, en eso estamos trabajando, orando, y estas son las recomendaciones que tenemos. Ya lo saben que entre hoy y mañana, luna en Escorpio, y el fin de semana, luna en Sagitario, y la luna llena también en Sagitario, en las que les gusta hacer rituales de amor, de prosperidad, etcétera, pueden aprovechar esta luna. Concluimos nuestro primer segmento para continuar con mirada al cielo. Vamos a ver cómo andan los astros para estos días. El pasado domingo 12 de junio, Mercurio, el planeta de las comunicaciones, ingresó a su signo regente Géminis. Por lo tanto, es una energía que fluirá cómodamente en las cosas. Los geminianos estarán muy parlanchines, conversadores, dispersos. El Sol ingresará a Cáncer el próximo 20 de junio, cuando se celebre el solsticio de verano, que hay varios rituales para eso. Además, el Sol y Venus en conjunción en Géminis. Vamos a seguir más de una mirada al cielo luego de esta pausa musical. Recordamos que los que nos ven en YouTube vamos a estar en silencio por derechos de autor. Pueden seguir la música a través de la página web www.nsradio.net y de la emisora para los teléfonos Android. Vamos a música y ya volvemos.
Escuchas Campo Estelar. Y con nuestra sección de Alcin, donde estamos hablando de los movimientos planetarios y esos aspectos que tenemos en estos días que están bastante convulsionados, así que preparados. Tenemos varias cuadraturas. Las cuadraturas en la astrología generalmente identificadas como energías negativas, pero hay que verlas como métodos de aprendizaje, es a lo que nos queremos resistir, es en donde debemos afrontar los problemas y tomar el toro por los cuernos. Cuando tenemos este tipo de aspectos en nuestra carta natal, es lo que debemos hacer. Aprender a enfrentar esas situaciones y esos problemas que se nos presentan en nuestra vida. La primera cuadratura que tenemos es la de Mercurio en Géminis con Neptuno en Piscis. Luego tenemos a Júpiter en Virgo en cuadratura con Saturno en Sagitario. Posteriormente, Saturno en Sagitario en cuadratura con Neptuno. Vemos que los planetas que están fuertemente involucrados son Neptuno en Piscis con Saturno en Sagitario. Estaremos en un periodo en donde los miedos, las inseguridades no dejarán que veamos esas responsabilidades que debemos asumir. Nosotros en este momento debemos, con estas cuadraturas afectando a Neptuno y a Saturno, aprender a asumir nuestras responsabilidades, no tenerle miedo a las situaciones, a las actividades que se nos presenten en cualquier área de nuestra vida, sea sentimental, laboral o familiar. Por eso, si se sienten un poco estresados, con falta de paciencia, es debido a este tipo de cuadraturas. Los signos que van a estar más afectados son los que acabamos de mencionar: Géminis, Virgo, Piscis y Sagitario, para que se manifiesten en nuestras redes sociales y nos digan cómo los están esas cuadraturas. Si tú deseas saber qué aspectos tienes en tu carta natal, cómo debes aprender a manejarlas, si deseas hacerte una consulta astrológica personalizada con cuatro 24 283 3783 0424 283 3783 para solicitar información de la consulta astrológica. Simplemente tienes que tener los siguientes datos completos, que son la hora, fecha y lugar de nacimiento para solicitar tu consulta. Así que estaré esperando tu llamada y puedas contactarte conmigo. También los vamos a invitar al taller integral de medios digitales de Eres Radionet el próximo de julio. Para más información, también escribir a eresradionet@gmail.com. Allí tendrán lo que es locución, control técnico, televisión digital. Los cursos son dictados en la sede de la Casa Matriz, ubicada en Los Palos Grandes, Caracas, Venezuela, con el personal que elabora aquí diariamente para todos ustedes en Eres Radio Net. Y saben decir que se enteraron en Campo Estelar de parte de Adriana Reyes. Vamos a más música, la mejor música de Eres Radio. Recordamos que estaremos, a los que nos ven en YouTube, en silencio por derecho de autor. Pueden seguirlo a través de la web www.eresradio.net y en las aplicaciones. Vamos a música y ya regresamos.
Campo Estelar. Y bien, ya estamos de regreso en Carlos Astros para ti, tu programa de astrología por eresradio.net, como todos los jueves, desde las 11 de la mañana hasta las 12 del mediodía, cuando estaremos hablando de astrología, tarot y mucho más. Hoy tenemos mensajes de los arcanos y de los ángeles. Ya los tengo preparados en mi mesa para conocer qué nos van a decir los arcanos y los ángeles para los oyentes del AR. Les recuerdo que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Twitter Adriscorpio y Campo Estelar, para que nos sigan, yo los sigo y estemos compartiendo toda esa información de astrología que tanto les gusta a todos ustedes, y también pueden etiquetarme en esos chistes que siempre me mandan y yo los estaré diciendo por aquí en Campo Estelar, esté o no la luna en Sagitario. Bien, ya tengo aquí en mi mano, los que nos están sintonizando en YouTube, el mensaje que tenemos de los arcanos para los oyentes de Campo el día de hoy. Vamos a ver qué carta va a salir de esta mezcla que acabo de hacer, y apareció una carta, vamos a ver si la podemos observar por aquí, el caballo de oros. Esta carta nos habla de sentimientos, de emociones, también las cosas que realicemos hoy, las actividades, ya sea en el ámbito laboral, sentimental, familiar. Debemos tener un poco de paciencia, porque las cosas vendrán lentas pero seguras. Debemos estar tranquilos, ser pacientes, para que eso que nosotros deseamos venga en paz, en armonía. También pedir el día de hoy la abundancia, la prosperidad en nuestra vida. Ese ha sido el mensaje del arcano menor del caballo de oros para los oyentes de Campo Estelar. Bien, ahora continuamos con el mensaje que nos traerán esos seres de luz que son los ángeles. A mí me encantan estas cartas que tengo aquí en mi mano. Las personas que nos ven en el canal de YouTube pueden observar que las estoy mezclando para dar a conocer el mensaje del día de los ángeles que tengo aquí en mi mesa. La ternura. Por aquí la tenemos. La ternura. Nos dice que la ternura se traduce en una sonrisa afectuosa, en una palabra cálida de aliento, en un gesto amoroso que hacen más alegre el día de alguien. Es el mirar de pura comprensión, poseedor de un milagroso toque curativo. Así que debemos agregar hoy la ternura en todo lo que hagamos hoy, tratar con ternura a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros familiares, a nuestros amigos. Ese ha sido el mensaje que tuvieron los ángeles para hoy. Vamos a música. Recuerden que los de YouTube vamos a estar en silencio por derechos de autor, pero pueden escucharla por la página web www.eresradio.net y en las aplicaciones. Vamos a música.
Estás escuchando Campo Estelar. Estamos de regreso en Campo Estelar, los astros para ti, tu programa de astrología por eresradio.net. Comenzamos con el horóscopo semanal con las mejores predicciones, 12 signos del zodíaco. Vamos a ver el horóscopo semanal, es decir, desde este jueves 10, desde este jueves hasta el próximo día 23 de junio, que nos depararán los astros. Te recuerdo que si quieres una consulta astrológica personalizada con quien les habla, pueden llamarme al 0424-283-3783, 0424-283-3783 o escribirme al correo electrónico adriscorpio17@com, adriscorpio17@gmail.com. Ahora vamos a iniciar el horóscopo semanal de Adriscorpio, el más esperado por todos ustedes. Comenzando por el signo de Aries. Hablarás con un hermano o vecino de negocios. Llevarás el taller mecánico, viaje corto en avión. Tauro, estarán pensando en cómo subir los ingresos. Te sentirás más libre. Evita discusiones, asociaciones con hombre de poder traerá cambios. Géminis, muy comunicativos, no se dispersen, organicen bien sus ideas. Necesidad de salir de la rutina, aprender en la relación de pareja. Cáncer, sueños premonitorios, viajes astrales, evita los chismes, se activará el romance, estarán abiertos al amor. Leo, reuniones con amistades, actividades en grupos o empresas. Cuidado en baños o cocinas en la casa, evita peleas con madre Leo. Virgo, enamorados de su profesión, cambio de imagen, asistirán a peluquería o gimnasio, conversación con hermanos, realizarán un viaje rápido. Libra, necesidad de buscar dinero extra, nuevos puntos de vista, de ver la vida. Evento en una iglesia, visitas universidades, estudiarás algo novedoso. Escorpio, estarán muy activos, evita peleas innecesarias, ten paciencia, se avecinan cambios, mujer importante te ayudará en lo profesional. Sagitario, deberán tener una actitud positiva en el amor. Sé tú mismo y verás cómo llegará la relación sentimental que tanto deseas. Capricornio, muchas actividades en el entorno laboral. En el amor, romance de oficina, celos de amigos, discusiones con amigos. Ay, Capricornio, ¿cómo están con las amistades? Mucho cuidado. Acuario, cambios en lo profesional, conversaciones con jefes, reclama tus derechos en el trabajo, asunto con niños, invitaciones a fiestas. Piscis, remodelaciones en el hogar, mudanzas, conversación con madre, recibirás noticias del extranjero, además realizarás el viaje de tus sueños, pisciano. Así cerramos la rueda zodiacal, horóscopo semanal de Adriscorpio. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter Adriscorpio, Instagram Adriscorpio17 y Campo Estelar. Estamos en Twitter, Instagram y Facebook. Así que lamentablemente llegamos al final de nuestro programa. Estuvieron en la dirección general Andrés Sierra, en la dirección de operaciones José Luis Ibarra y en la conducción y producción de Campo Estelar, quien les habla Adriana Reyes. Que las estrellas los guíen por el camino correcto. Chao, chao.
Adriana Reyes tiene para ti toda la información sobre los signos del zodíaco y el horóscopo de la semana en Campo Estelar.